Buenas, Edgar. ¿Nos escucha? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, Edgar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, muchas gracias. Igualmente, un gusto. A quienes se unen en este momento, hoy estaremos hablando sobre espirulina y su uso en enfermedades metabólicas. Estamos con nuestro invitado, Edgar Salinas. Bueno, Edgar es licenciado en nutrición, pero también es experto en microalgas para la alimentación humana. Edgar, para empezar y para dar pues, un poco de contexto, vamos del tema de espirulina y su uso en enfermedades metabólicas. Pues para dar el contexto, en toda América hay 63 millones de personas que padecen diabetes y a nivel mundial son 537 según la Federación Internacional de Diabetes. Es una cifra que se espera que para 2030 esté en 643, entonces pues es una información alarmante realmente, entonces queremos tratar este tema hoy. Claro, con mucho gusto. Bueno, Edgar, ¿nos podrías contar un poquito de cómo es el uso de la espirulina en las dietas o en estas enfermedades metabólicas, en el manejo? Claro, mira, ya hace algún tiempo, aproximadamente 30 años, se empezó a investigar el uso de espirulina y diferentes universidades en el mundo han encontrado diferentes propiedades que tiene la alga espirulina. En el caso de enfermedades metabólicas que podríamos definir como ustedes lo mencionaron, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, enfermedades de colesterol elevado y triglicéridos elevados, eso sería el conjunto, ¿no?, de enfermedades metabólicas. En el caso de la diabetes, se han encontrado hoy en día que la espirulina, por la capacidad que tiene dentro de sus propiedades de disminuir la glucosa en sangre. Entonces, es un regulador de la glucosa en sangre. Entonces, pacientes con diabetes se pueden beneficiar por el uso de la espirulina de manera cotidiana, disminuyendo el azúcar en sangre, ¿no? Edgar, ¿cuáles son estas propiedades que aporta la espirulina o qué aporta específicamente en estas enfermedades? Pues en el tratamiento contra estas enfermedades. Claro, mira, hay diferentes nutrientes que tiene la espirulina que ayudan, digamos, en el caso de la disminución del azúcar en sangre, la disminución de los triglicéridos y de los lípidos o del colesterol total, y a un poquito de aumento del colesterol que se le conoce como bueno o el HDL, que es las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, en esa combinación, porque la gente piensa que la diabetes es una enfermedad solo de azúcar, pero realmente es una enfermedad que afecta a los diferentes macronutrientes, o sea, afecta a las proteínas, afecta a las grasas y afecta, por supuesto, al azúcar, ¿no? Entonces, al tener estos componentes nutricionales, lo que hace es proteger o ayudar a la regulación de estos componentes, como el azúcar, como el colesterol o como los triglicéridos, ¿no? Y aumentar, obviamente, a tener una protección de aumento con el colesterol HDL, ¿no? Que sabemos que es el que protege a las arterias. Además de tener vitaminas y minerales y antioxidantes que ayudan a proteger digamos, este envejecimiento prematuro que tienen también los pacientes con diabetes, y al tener estos antioxidantes nos ayudan principalmente a contrarrestar este envejecimiento prematuro, ¿no? Edgar, nos mencionabas que hay un colesterol bueno y uno malo. ¿Podrías entrar más en detalles de eso o qué alimentos aumentan el colesterol malo? Pues Sí, mira, todas las grasas, digamos, saturadas, ya sea por su composición o el hecho de calentar los aceites, se convierten en grasas saturadas. Los fritos, etcétera, los empanizados, pues tienen grasas, pero grasas saturadas, ¿no? O sea, entonces lo que hacen es que cuando están dentro de nuestro cuerpo y circulando en el torrente sanguíneo,
pueden ir tapando algunas arterias y provocar, pues principalmente, no solo arteriosclerosis, que es como digamos, el tapar las arterias, y obviamente el aumento de la presión arterial, sino estos, digamos, estas grasas que se van pegando en las paredes arteriales pueden no solo tapar un vaso sanguíneo y provocar a lo mejor un infarto, ¿no? Y si es un infarto que es una arteria que va al corazón, es un infarto al corazón o un infarto al cerebro o un coágulo y a una trombosis como una pierna, etcétera, ¿no? O sea, pueden suceder como diferentes enfermedades cuando se están tapando estas arterias por este colesterol malo. Obviamente el ejercicio físico también nos contribuye, o una vida sedentaria contribuye a pues este tema del sobrepeso, de la obesidad y por supuesto a tener más colesterol y más grasa en nuestro cuerpo y eso, eh, diferentes enfermedades, ¿no? Y en el caso del colesterol bueno, tenemos alimentos ricos en omega 3, que podemos hablar de la espirulina, de la chía, de la linaza, del salmón o algunos otros pescados azules que contienen estos omega 3, que además son ayudan a convertirse en proteínas como de alta densidad y, por supuesto, a barrer toda la grasa que tenemos en los vasos sanguíneos, o bueno, en las arterias, ¿no? Y proteger las arterias de posibles infartos al miocardio o infartos cerebrales, etcétera, ¿no? Edgar, y cuando hablamos de los triglicéridos, ¿cómo nos puede ayudar la espirulina? Sí, lo que se ha demostrado, digamos, que el uso o el consumo de espirulina ayuda a disminuir los triglicéridos, principalmente, ¿no? Eh, yo creo que por su misma composición de tener estos ácidos grasos omega 3, pues evita, digamos, y ayudar al tema del peso también, que ayuda al tema del peso, pues eso contribuye a que disminuyan esos triglicéridos, ¿no? Y pues para la audiencia, ¿qué significa para el cuerpo que la espirulina disminuya los triglicéridos? Pues significa, por lo menos, bueno, lo que significa es, pues, tener una buena salud cardiovascular. No sé si recordaron que hay un estudio que cuando se hicieron famosos los omega 3 hablaban que los esquimales, su dieta exclusiva prácticamente era un 80% de grasas. ¿Y cómo era si era 80% de grasas? ¿Cómo es que no sufrían de infartos? Y es cuando descubren los componentes o los beneficios de los omega 3. El tener omega 3 en nuestra alimentación hace que tengamos esta salud cardiovascular y cerebral también, por supuesto, ¿no? Edgar, por acá nos preguntan que si la espirulina ayuda a eliminar los radicales libres Sí, y estos cómo se por pueden supuesto. producir en nuestros cuerpos y cómo Claro. evitarlos. Mira, no se pueden evitar porque el mismo ambiente genera radicales libres. La misma alimentación nos genera radicales libres. El mismo ejercicio físico nos genera radicales libres. ¿Cómo contrarresta la espirulina? Por la capacidad antioxidante que tiene. Estos componentes antioxidantes como el zinc, el cromo, el selenio, el betacaroteno, la clorofila, la ficocianina, todos estos componentes son antioxidantes. Quiere decir que atrapan a estos radicales libres y evitan, pues, todo el envejecimiento prematuro y enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, esa es la parte preventiva que tiene. Hace un equilibrio dentro de tu cuerpo para evitar que tengamos más radicales libres y que se pueda descomponer o se pueda desequilibrar el cuerpo, ¿no? Ahorita mencionaste que la espirulina aporta omega 3, un ácido graso. ¿Qué otros ácidos grasos aporta la espirulina para luchar contra estas enfermedades metabólicas? Claro, mira, básicamente en el caso de la espirulina solo son omega 3, pero se le conocen como ácidos grasos esenciales. Quiere decir que son esenciales y que los necesita el cuerpo para poder hacer, por ejemplo, tener una mejor, digamos, comunicación entre las células. Todas las células de nuestro cerebro tienen una capa lipídica que hace que sea permeable.
y que sea selectiva. Tiene la capacidad de que entren nutrientes y que salgan desechos. Cuando esa capa lipídica, por alguna razón, no se vuelve tan selectiva, entonces muchas de esas enfermedades se empiezan a manifestar. Por eso a veces decimos que la espirulina, digamos que está en un tema muy preventivo desde a nivel celular. Y se dice que digamos que las enfermedades vienen de las células. O sea, una enfermedad viene de la célula, después se va haciendo más grande hasta tener un órgano, un aparato, un sistema, y después se manifiesta clínicamente. Entonces, cuando ya tienes una enfermedad ya manifestada es porque ya pasó por un proceso celular, que hubo un desequilibrio, ¿no? Que se le conoce como homeostasis. Edgar, por aquí nos preguntan que si la espirulina sirve para mejorar la respuesta a la insulina o puede generar algún efecto adverso si se usan a la vez. No, de hecho sí es cierto. Hay algunos estudios que mencionan que la espirulina tiende a sensibilizar la insulina. O sea, consumir espirulina ayudaría a sensibilizar la insulina y por ende, a lo mejor, evitar o disminuir la cantidad de insulina o algún medicamento que esté tomando. Todo bajo control médico, por supuesto, o supervisión médica, ¿no? Pero sí se han reportado algunos estudios que ayudan a sensibilizar la insulina, ¿no? Y por ende, obviamente, utilizar menos insulina o algunos menos medicamentos, ¿no? Con respecto a la supervisión médica, ¿existen contraindicaciones o precauciones a la hora de agregar la espirulina en este tipo de dietas? Por el momento no hay ningún estudio hasta la fecha que conozcamos que sea un problema incluir la espirulina en un tratamiento con pacientes con diabetes. De hecho, hay en México un libro específico, el capítulo 11 de un libro de medicina y de enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes, que menciona los usos y beneficios que tiene la espirulina en este tipo de pacientes. Pues hasta el día de hoy no hay ninguna contraindicación que nos indique que no podría consumir la espirulina un paciente que padece diabetes. Edgar, y en cuanto a la dosis, ¿es la misma que se maneja a una persona que no tiene diabetes o no presenta alguna de las enfermedades metabólicas que hemos mencionado? ¿O se hace una modificación? Mira, la verdad es que sí se recomienda que se empiece con la base, que son los 5 gramos diarios, pero obviamente si hay por medio de un nutriólogo o sea, por ejemplo, yo en mi caso, que yo sí doy consultas y recomiendo la espirulina, yo a veces sí recomiendo aumentar la dosis a 10 gramos. Tomar 5 gramos en la mañana y 5 gramos a mediodía para tener una mejor respuesta, por supuesto, ¿no? Edgar, y en el caso de los niños que, digamos, algunos ya nacen con diabetes, ¿la espirulina puede ayudar a equilibrárselas o le puede ayudar a un manejo de la misma? Sí, la diabetes infantil es una diabetes un poco diferente en el sentido de que requiere de insulina, porque puede ser una enfermedad metabólica, una enfermedad que no produce la suficiente o de mala calidad, pero sí, por supuesto que se beneficiaría el niño que tuviera diabetes y que tomara espirulina. Eso es un hecho completamente. Ahorita que mencionabas sobre los gramos a consumir, ¿recomiendas algún tipo de presentación en específica, en polvo, en tabletas o en cápsulas? Claro, sí, la verdad es que la forma más fácil de consumir la espirulina en cantidades un poquito mayores es el polvo, porque tú agarras una cucharada en un cítrico o en un agua de guayaba o un agua de limón, y te lo tomas y es mucho más fácil que entre al organismo, porque a veces si lo tomamos en tabletas o en cápsulas, las cantidades de tabletas o cápsulas por ejemplo, para 5 gramos, estaríamos hablando de 10 cápsulas. Entonces, si yo les mando como recomendación 10 gramos, pues estaremos hablando de 20 cápsulas o 20 tabletas. Y a veces se puede, la persona se puede sentir como que, ¿cómo voy a comer tantas tabletas o tantas cápsulas, ¿no? Entonces, mi recomendación en estos casos, cuando son atletas de alto rendimiento, por ejemplo, o enfermedades específicas, donde sí se les recomienda consumir o hacer un aumento de la espirulina,
recomendable en polvo. Edgar, por acá nos preguntan que si la espirulina puede ayudar a prevenir pequeñas amputaciones por casos avanzados de diabetes. Mira, no hay un estudio que lo diga como tal. Yo lo único es la base principal en el paciente que tiene diabetes es el control del azúcar. Entonces, de manera preventiva, si tenemos niveles de azúcar en sangre bajos, no vamos a tener ningún tipo de problemas. Pero si ya hay un problema, como lo mencionas, de amputación o algo, hay que monitorear todo el tiempo cómo están los niveles de azúcar en sangre. Porque lo más probable es que ese tipo de paciente, sus niveles de azúcar estén muy por arriba de los 200 o a veces 300 y por eso pues ya sufrieron ese tipo de complicaciones, ¿no? A ver, lo que dicen es, el problema de la diabetes no es la enfermedad, sino las complicaciones. Entonces, más bien tendríamos que irnos a un plano más preventivo que evitar las complicaciones, ¿no? En la mayoría de lo posible. Edgar, y ya cambiando un poquito del tema de la diabetes y entrando a otra enfermedad que también pues tiene bastante afectados, hablando de la obesidad, ¿de qué manera nos puede ayudar la espirulina? Mira, la espirulina, 5 gramos diarios a nivel calórico nos da 19 kilocalorías, pero una gran cantidad de nutrientes. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con una manzana nos puede estar dando 60 gramos, 60 kilocalorías, perdón. Pero si nos vamos al extremo, una comida, por ejemplo, una comida rápida, como un Burger King, un McDonald's o este tipo de comidas, una hamburguesa trae más o menos como 600 kilocalorías, más el refresco, más las papas, estás hablando de una comida de 1500 calorías. Si tú, en lugar de, vamos a suponer, en lugar de comer esa comida corrida o esa comida, perdón, fast food que le llaman, comida rápida, en lugar tú comes una ensalada con un vaso con espirulina y con a lo mejor algún otro ingrediente, pues tus calorías no van a pasar de 300 kilocalorías. Si tú lo comparas con las 1500 calorías, por supuesto que hay un abismo de diferencia. Esto si lo pasamos en el día a día, claro, no todos los días vas y te compras una hamburguesa y lo que tú quieras, pero que tu alimentación sea muy cargada de calorías, pues tienes ahí o sea, a menos que seas un atleta de súper alto rendimiento, estas calorías las quemarías. Pero si no es así, lo que estás haciendo es pues subir de peso de una manera gradual y a lo mejor en un año ya tienes 10 kilos de peso. En el caso con la espirulina específico, es que el hecho de consumir espirulina te va a dar muchos nutrientes que necesitas para el crecimiento, para el desarrollo, para el mantenimiento, pero no te va a llenar de calorías. Y eso hace que tu déficit calórico sea menor. Por ende, puedes empezar, hay personas y hay estudios donde el consumo de espirulina los ayuda a bajar y disminuir el peso corporal, ¿no? ¿Cómo interviene el hecho de que la espirulina genere saciedad a la hora de consumirla para el tema del peso? Principalmente porque tiene proteínas, su composición principal son proteínas. Entonces, una bebida rica en proteínas, pues te da cierta saciedad. Y cuando llegas a tu comida, por eso a veces lo recomendamos para el tema de peso media hora antes. Cuando tú llegas a la comida, no llegas con esas ganas de devorar el mamut, sino comes nada más la uña del mamut, ¿no? Bueno, es decir. O sea, vas a llegar con menos cantidad de hambre y por ende vas a comer un poquito menos y vas a disminuir pues, la carga calórica y, por supuesto, el tema del peso va a empezar a disminuir, ¿no? Bueno, Edgar, y digamos cuando existen ya problemas de obesidad bastante avanzados, en donde pues las personas recurren a lo que son las cirugías bariátricas, ¿de qué manera o qué papel juega la espirulina en la recuperación de estas personas? Eh, bueno, principalmente una persona que se sometió a una operación bariátrica, obviamente hicieron que se redujera su estómago y dejaron de consumir pues todos los alimentos que consumían.
La espirulina es un alimento compacto, ligero y nutritivo. Entonces, digamos que el desbalance que tiene esta persona que se sometió a esta cirugía, pues su recuperación sería mucho más rápido el consumir espirulina que el no consumirla, ¿no? Nos ayuda en la recuperación principalmente. En el tema de pues, las enfermedades metabólicas, ¿existen estudios o hay evidencia científica que respalde el hecho de que la espirulina aporte contra estas enfermedades? Sí, hay algunos estudios, tanto de diabetes como de hipertensión, como de colesterol elevado, y el conjunto de estas enfermedades que se conoce como síndrome metabólico o síndrome X, y hay algunos estudios que demuestran que se beneficia la persona que sufre este síndrome metabólico. Y se conoce síndrome metabólico cuando esta persona no solo tiene diabetes, sino tiene hipertensión, sino tiene colesterol elevado, ¿sí? Y tiene obesidad. Entonces, como que todas las enfermedades se juntaron y generaron este síndrome metabólico. Y se han encontrado algunos estudios donde la espirulina mejora la calidad de vida del paciente con síndrome metabólico, ¿no? ¿Cómo? Como lo mencionamos, mejorando sus parámetros bioquímicos, sus parámetros de glucosa, de presión arterial, de triglicéridos y de colesterol, ¿no? Bueno, Edgar, nos podría ya, para cerrar, nos podría regalar 3 tips o 3 aspectos que hay que tener o importantes al momento de utilizar la espirulina, en este caso específico, cuando tenemos alguna enfermedad metabólica o simplemente porque la queremos empezar a usar para cuidarnos. Sí, bueno, yo creo que la primera parte importante es sí o sí tienes que tener o un médico o un nutriólogo que te esté monitoreando, o si tú te puedes monitorear, pero es muy importante tener la asesoría de un profesional. Eso es muy importante. Segundo, de verdad, o sea, al haber hecho esta entrevista, vale la pena que sí o sí empiecen a consumir espirulina por los grandes beneficios que tiene para este tipo de padecimientos. Y tal vez el tercero sería que nos compartan su experiencia. Nosotros hoy en México tenemos muchos, digamos, testimonios de personas que se han beneficiado con el uso de espirulina en diferentes padecimientos, como son la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado, ¿no? Bueno, claro que sí, los invitamos a las personas que ya hayan consumido la espirulina y que nos quieran contar su experiencia. Estamos abiertos a escucharlos. Y a ti, Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Edgar, por sacar el tiempo y a toda nuestra audiencia por estar ahí presente. Claro, un placer y un gusto siempre estar aquí. Bueno, y recuerden que esto es un producto de Spirulina Mater y Spiral Spring. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta